Buenas tardes, doctor. Sí. Ok, entonces empezamos la clase. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es otra entidad patológica de la glándula tiroides, lo que es el hipertiroidismo. En la anterior clase hemos hablado de lo que es el hipotiroidismo, en este caso vamos a hablar de lo que es el hipertiroidismo. Bien, antes de empezar a hablar de esto, tenemos que empezar a definir algunos términos y tener conceptos claros en lo que se refiere a lo que es esta entidad. Bien, tenemos el concepto de tirotoxicosis, hipertiroidismo y enfermedad de Graves Basedov. Ok, entonces, tirotoxicosis es el síndrome caracterizado por la exposición de los tejidos a cantidades supranormales de las hormonas tiroideas. Y el hipertiroidismo es la hipersecreción glandular denominado hipertiroidismo. A ver si me dejo entender. Tirotoxicosis son aquellas manifestaciones que se dan en los tejidos tras la exposición de T3, T4 en excesivas cantidades. Y hipertiroidismo es la hipersecreción de la glándula tiroidea de T3, T4. Son conceptos muy diferentes. Y enfermedad de Graves-Basedow es un trastorno autoinmune que se caracteriza por hipertiroidismo. Muchas veces, para que me entiendan, cuando nosotros encontramos pacientes, pacientes con esta sintomatología de hipertiroidismo, utilizamos el diagnóstico de hipertiroidismo y no el diagnóstico de enfermedad de Graves-Basedow. Lo correcto es empezar a utilizar el término de enfermedad de Graves-Basedow. Hipertiroidismo no es más que la hipersecreción glandular de la glándula tiroides que produce T3, T4 en forma excesiva. Entonces, ¿sí? Hola. Bien. El hipertiroidismo se la va a clasificar en primario, secundario y secundario a inflamación o a medicación. Principalmente el hipertiroidismo es el primario el que se produce. Dentro del hipertiroidismo, ¿qué patologías pueden llegar a producir hipertiroidismo? Es la enfermedad de Graves-Basedow, bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico. Principalmente la enfermedad de Graves-Basedow. Bien, como les he mencionado, cuando hablamos de enfermedad de Graves-Basedow, estamos hablando de una entidad clínica que conlleva dentro de sus entidades, de su sintomatología, el hipertiroidismo. La enfermedad de Graves-Basedow es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por una tetrada. Hipertiroidismo, es decir, manifestaciones de hipertiroidismo. Bocio, agrandamiento de la glándula tiroidea, oftalmopatía, exoftalmos y la dermopatía pretibial, que es el edema cutáneo por aumento de glucosaminoglucanos. Es un edema duro, principalmente que se produce en la parte anteroinferior de las piernas. Entonces, cuando hablamos de hipertiroidismo, es la hipersecreción de T3, T4. Pero cuando hablamos de enfermedad de Graves-Basedow, esta tetrada la tenemos que utilizar. Si nosotros tenemos un paciente con manifestaciones de hipertiroidismo, bocio, exoftalmos y dermopatía, es una enfermedad de Graves-Basedow. No utilicemos el concepto de hipertiroidismo. Solamente hipertiroidismo son las manifestaciones, pero la entidad nosológica clínica es enfermedad de Graves-Basedow. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se produce esta enfermedad? Es un trastorno autoinmune que se caracteriza por la producción de autoanticuerpos. Principalmente hay inmunoglobulinas IgG1 que van a actuar sobre el receptor TSH
y este va a producir la activación del sistema adenilciclasa y a través de este sistema el crecimiento tiroideo y la hipersecreción hormonal, es decir, de T3, T4. Básicamente en esta guía les estoy explicando que es un trastorno autoinmune, producción de autoanticuerpos que actúan ante el receptor TSH de la glándula tiroidea. Ya nos está dando una entrada a decir qué estudio más podríamos pedir en la enfermedad de Graves-Basedow para diagnosticarla. Pedir anticuerpos antirreceptor TSH. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo, como hipertiroidismo, dentro de la enfermedad de Graves-Basedow? Les he indicado que las hormonas tiroideas, la T4 libre y la T3 libre, actúan en todos los sistemas, regulan todo nuestro metabolismo basal, todas las funciones de todos los sistemas. No hay un sistema que donde no actúen las hormonas tiroideas, ¿sí? Entonces, la podemos clasificar en síntomas o signos, o podemos ir por sistemas. A ver, vayamos por sistemas. A nivel cardiovascular, las hormonas tiroideas controlan la contractibilidad del miocardio. Y si está habiendo más hormonas tiroideas, por lo tanto, mayor contractibilidad. Entonces, estos pacientes tendrán un aumento en la frecuencia cardíaca, tendrán taquicardia, se puede complicar con cuadros de fibrilación auricular, flúter, extrasístoles. A nivel del sistema respiratorio, controlan la ventilación, entonces estos pacientes también tendrán alteraciones en la ventilación respiratoria. A nivel de la piel y anexos, existe una diaforesis profusa, existe intolerancia al calor, la piel es caliente, húmeda, existe eritema palmar o vitíligo, tiene los dedos, las uñas de los dedos son quebradizas, los pelos del cabello son frágiles, ya hay acropaquía. A nivel de la glándula tiroides, un agrandamiento bocio, puede existir soplo por la hipervascularización de la glándula tiroidea. A nivel gastrointestinal, principalmente va a haber diarrea, deposiciones líquidas aumentadas, de causa endocrinológica, hormonal, no infecciosa. A nivel gonadal, inhibe la conversión de la folículo estimulante, por tanto en la mujer va a haber amenorreas, trastornos menstruales, infertilidad, en el hombre disminución del líbido, ¿ok? A nivel del sistema nervioso central y psíquico, pacientes que están con hiperactividad, son pacientes bien hiperactivos, ansiosos, con labilidad emocional, es decir, han cambiado de carácter, lloran de todo, bien aprensivos. Este estado de inestabilidad emocional los puede llevar hasta la psicosis. Son pacientes con una gran ansiedad, tienen trastornos hasta asociados a acciones de suicidio, ¿sí? Entiendan que el suicidio, la psicosis, la ansiedad no es por causa psiquiátrica, es un trastorno hormonal que lo está llevando a esta entidad. Bien, a nivel del sistema nervioso central hay un aumento de los reflejos osteotendinosos, una pauta clave para diagnosticar este tipo de pacientes. Si se dan cuenta, son una serie de manifestaciones, una variedad de manifestaciones del paciente con hipertiroidismo. Principalmente pérdida de peso, hiperactividad, ansiedad, exoftalmos, temblor, bocio, taquicardia, diaforesis, intolerancia al calor. Entonces, cuando ustedes vean un paciente o les refiera alguna manifestación de esta, indaguen otras. Si tienen la presencia de muchas manifestaciones a este nivel, lo que compete después, ustedes saben que hay que hacer recuento hormonal, pedir TSH como T4 libre, T3 libre. Bien, vayamos a lo que es la oftalmopatía tiroidea. No es más que el exoftalmos tiroideo, aumento o protrusión de los glóbulos oculares en forma bilateral. ¿Sí? Pueden ver la imagen, es la misma paciente, pero ya con sintomatología de enfermedad de Graves-Basedow. Pueden ver cómo ha cambiado la fisonomía de sus facies, de su cara, de su rostro, a consecuencia del exoftalmos.
El exoftalmo se produce porque hay un edema de los músculos extraoculares a causa de la infiltración de fibroblastos y de glucosaminoglucanos como el ácido hialurónico, secundario a las hormonas tiroideas. Este edema a nivel de los músculos extraoculares da lugar a la protrusión ocular. No se olviden que la órbita es un cono cerrado. Es como si estuviera edematizado todo lo que está por alrededor y atrás del glóbulo ocular. Entonces va a comprimir hacia afuera al glóbulo ocular. ¿Sí? Muy bien. Tenemos la clasificación de acuerdo a la severidad del exoftalmos. Tenemos el grado 0, donde hay ausencia de signos y síntomas. Grado 1, solamente hay retracción palpebral, pero no hay síntomas. Síntomas como fotofobia, mirada brillante, ¿sí? Solamente hay retracción palpebral. El grado 2, ya hay un edema periorbitario. El grado 3, ya hay un exoftalmos mayor a 22 milímetros. El grado 4, ya hay afectación de los músculos extraoculares, edema, un proceso inflamatorio a nivel de los músculos extraoculares que hacen que protruya el glóbulo ocular. El grado 5, afectación de la córnea, y el grado 6, pérdida de la visión. No se olviden que los glóbulos oculares, uno de los mecanismos de defensa de protección externa son los párpados, ¿sí? Cuando nosotros caminamos por la calle, como por ejemplo hace viento, ustedes saben que con el viento viene tierra. Entonces, cuando el ojo siente esa sensación de tierra, de una noxa externa, lo único que hace como mecanismo de defensa es cerrar el párpado. Cerrar o ocluir para que la noxa no afecte al glóbulo ocular. Lo que pasa en el exoftalmos es que como está viendo edema a nivel palpebral, no puede ocluir al glóbulo ocular como mecanismo de defensa. Y cualquier cuerpo extraño produce una laceración de la córnea y le va a producir una ulceración y posiblemente va a perder la vista. Entonces, son pacientes con la protrusión ocular, con la imposibilidad del cierre ocular de los ojos, ¿sí? Tenemos algunos signos como son el signo de von Graefe, el signo de Möbius. El signo de von Graefe es la incapacidad que tienen los párpados de seguir la dirección de los glóbulos oculares. Normalmente una persona, cuando tú diriges la mirada hacia abajo, los párpados superiores te siguen esa misma dirección. Si yo veo hacia afuera, el párpado igual dirige, ¿sí? Se dirige hacia el lado. Lo que pasa con el signo de von Graefe es que cuando tú diriges la mirada a un lugar, el párpado no te sigue, se queda como paralizado. Pueden ver la imagen pequeñita, donde la mirada está hacia abajo y el párpado no cierra como el otro ojo, queda como paralizado, ¿sí? Es el signo de von Graefe. Y el signo de Möbius es la falta de convergencia de los glóbulos oculares al mirar un objeto. Normalmente, cuando nosotros vemos un objeto y este objeto se acerca hacia nuestra mirada, hacia nuestro rostro, los glóbulos oculares convergen hacia adentro, ¿sí? Pero en el exoftalmos tiroideo, lo que pasa es que cuando se acerca el cuerpo extraño hacia nuestro rostro, los glóbulos oculares, en vez de converger hacia adentro, convergen hacia afuera. Es como si estuvieran mirando hacia afuera, ¿sí? Entonces es el signo de Möbius. Bien, la primera etapa es diagnosticar al paciente mediante manifestaciones clínicas, ¿sí? Entonces, el paciente les referirá: tengo intolerancia al frío, me he vuelto muy nerviosa, estoy muy ansiosa, me palpita el corazón, transpiro todo el día, he perdido peso y cada vez tengo diarrea. Con esta sintomatología uno tiene que pensar, bueno, la diarrea no parece infecciosa, la ansiedad, palpitación, intolerancia al calor, pérdida de peso. Presumiblemente este paciente
es una enfermedad de Graves Basedol. Reviso la tiroides, pido una ecografía posiblemente, veo los pies, entonces lo puedo clínicamente diagnosticar como enfermedad de Graves Basedol. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pedir hormonas. TSH, T4 libre, TSH, T4 libre, T3 libre. Entonces, cuando hablo de hipertiroidismo, cuando la TSH está disminuida y la T4 libre o T3 libre aumentada. Aumentada porque está habiendo una hipersecreción, lógicamente. Ocurre lo contrario con el hipotiroidismo. Hipotiroidismo es disminución de hormonas. T4 libre, T3 libre, bajas y TSH aumentada. En el hipertiroidismo, T4 aumentada, T3 aumentada y TSH disminuida. Cuando hablamos de hipertiroidismo subclínico, donde las manifestaciones no son muy marcadas y laboratorialmente tenemos TSH disminuida, pero T4 y T3 normales. No cumple el criterio de hipertiroidismo, pero estamos hablando de una TSH disminuida, entonces le damos el diagnóstico de hipertiroidismo subclínico. En algún momento este paciente va a ser hipertiroidismo. Entonces lo único que hacemos acá es controlarle cada 6 meses, cada 12 meses el recuento hormonal. En algunos casos sí justifica medicación. Bien, quiero que se den cuenta que cuando ustedes identifiquen un paciente tiroideo con patología tiroidea, tendrán que pedir TSH, T4 libre y T3 libre. Entonces, acostúmbrense a manejar estos algoritmos. ¿Qué pasa si la TSH está disminuida y la T4 aumentada de acuerdo a los valores normales del laboratorio? Hipertiroidismo. Y lo mismo, hipotiroidismo. En la enfermedad de Graves Basedol les he mencionado que es una entidad inmunológica. Entonces, la presencia de anticuerpos antirreceptor que yo puedo pedir por laboratorio, me sale positivo, más esto es enfermedad de Graves Basedol. ¿Sí? Puedo pedir ecografías. Esta es una ecografía de tiroides, donde llevo la flechita, esa es la glándula tiroidea. ¿Ya? Esta es la tráquea, la carótida, los músculos que vienen por acá arriba, pero esta es la glándula tiroidea. En la enfermedad de Graves Basedol hay una hipoecogenicidad. En la vascularización, pueden ver la imagen de lado, hay una hipervascularización con el uso del Doppler, hipervascularización. Y también puedo llegar a pedir una granulografía tiroidea. Es decir, mediante un radiocontraste va a dibujar la hipercaptación de la glándula tiroidea. Pero principalmente para el diagnóstico es hormonal, cuantificación hormonal y clínico, y anticuerpos. ¿Cuál es el tratamiento? Bien. El tratamiento es a la base de antitiroideos, uso de beta bloqueantes, radioterapia y quirúrgico. ¿Ok? Antitiroideos, como son las tionamidas, el metimazol y el carbimazol. De 20 a 30 miligramos, de 10 a 30 miligramos, repartidas en 2 a 3 dosis. ¿Cómo actúan las tionamidas? Inhiben la oxidación del yodo a nivel de la glándula tiroidea. Recuerdan que en la primera etapa de hablar de la glándula tiroidea les he mencionado que el sustrato base para que se forme la T3, T4 es el yodo que procede de los alimentos que nosotros consumimos. Es decir, el yodo es transportado por vía sanguínea hasta la glándula tiroidea y se introduce al folículo tiroideo y se produce una serie de mecanismos o fases bioquímicas para al final producir en base al yodo la T3, T4. Lo que hace el metimazol y carbimazol es bloquear estos pasos. Entonces, inhibe la síntesis de T3, T4. El propiltiuracilo inhibe la conversión de T4 a T3. ¿Qué cuidados tenemos que tener con la medicación esta? Que son francamente alergizantes, producen rash, urticaria, producen hepatitis medicamentosa y agranulocitosis, destrucción de los gránulos, los leucocitos.
Entonces, cuando nosotros utilicemos esta medicación, siempre tiene que estar monitorizado el paciente, una función hepática, un laboratorio de control. ¿Sí? Los beta bloqueantes, propanolol. Las hormonas tiroideas controlan la contractibilidad miocárdica. Si estamos hablando de una hipersecreción, un aumento de T3, T4, por lo tanto, a nivel cardiológico, ¿cuál va a ser el efecto? Taquicardia. Esta taquicardia le puede llevar a una fibrilación auricular. Esta fibrilación auricular de 300, 250 de frecuencia cardíaca puede llevarle a un shock cardiogénico y el paciente va a fallecer por shock cardiogénico, secundario a su enfermedad de Graves base 2. Entonces, lo que hacemos con el uso de beta bloqueantes es bloquear el efecto de las hormonas tiroideas a nivel cardiológico, como también inhibir la conversión de T4 a T3. El uso preferente, el medicamento, es el propanolol de 10 a 40 cada 8 horas, vía oral. Tenemos la radioterapia, la utilización de un radio, de un elemento radioactivo como es el yodo 131. ¿Cuándo se utiliza el yodo 131? Primeramente, que produce necrosis de la glándula tiroidea e inhibe la replicación celular. De acuerdo a estos dos mecanismos, va a destruir a los folículos tiroideos. Y ustedes saben que los folículos tiroideos son los encargados de formar la T3, T4. Entonces, su mecanismo principal es destrucción de los folículos tiroideos. Bien. La dosis de 5 a 15 milicuries. ¿Cuándo se utiliza la radioterapia con yodo? Cuando los tratamientos con antitiroideos y beta bloqueantes han sido insuficientes. Entonces, el siguiente paso es radioterapia. Muy bien. Se dice que el 80% de la patología de la enfermedad de Graves base 2 remite en forma completa, es decir, se pierde la enfermedad con el uso de la radioterapia con yodo. Solamente el 20% puede recidivar, siempre y cuando recidiva cuando son personas mayores, pacientes mayores de 40 años, pacientes varones, y cuando están utilizando radioterapia junto con antitiroideos, que no debería utilizarse. Entonces, básicamente un 80% con el uso del radioyodo, la enfermedad desaparece. Entonces, es una opción que uno tiene para olvidarse de la enfermedad. Solamente que tiene que haber condiciones para utilizar este radioyodo. Primeramente, tiene que estar el paciente eutiroideo, es decir, que ya utilicemos antitiroideos, hayamos controlado la enfermedad, las hormonas tiroideas estén normales, inmediatamente pasamos a radioterapia. Y con esto la enfermedad se pierde. Otro es el tratamiento quirúrgico, tiroidectomía total o subtotal. Lógicamente, si está viendo folículos tiroideos que están hipersecretando T3, T4, haciendo una exéresis de estos folículos tiroideos, lógicamente voy a evitar que exista hormonas tiroideas. Entonces, esto está indicado también cuando ya hay fracaso de la radioterapia, cuando es un bocio muy grande y cuando se trata de un cáncer de tiroides. No se olviden que al sacar la glándula tiroideas podemos también sacar las paratiroides que están detrás, pegadas a la glándula tiroidea. Entonces, una de las complicaciones de la tiroidectomía es la hipocalcemia. Entonces, a este paciente tenemos que darle calcio. Si estoy sacando un 80-70% de la glándula tiroidea, es decir, ya no va a haber folículos tiroideos que formen T3, T4. Entonces, con este procedimiento voy a irme al otro lado, voy a producir hipotiroidismo. Entonces, voy a tener que utilizar levotiroxina como reemplazo hormonal en dosis bajas en estos pacientes con tiroidectomía. Y por último, tenemos la oftalmopatía, el exoftalmos, que puede utilizar gotas artificiales. En las noches puedo utilizar compresas de gasa para evitar la laceración de la córnea y utilizar prednisona, un antiinflamatorio que inhibe también la conversión de T4 a T3. Bien, vayamos a una entidad de urgencia médica, de emergencia, quiere decir que pone en riesgo la vida del paciente.
la crisis tirotóxica o tormenta tiroidea. Estas urgencias médicas son de la misma índole, como decir, coma mixomatoso en el hipotiroidismo, cetoacidosis diabética o coma hiperosmolar en la diabetes mellitus. Entonces, entiendan que estas entidades ponen en riesgo la vida del paciente. En cuestión de horas puede fallecer el paciente por la gran manifestación hormonal que está viendo. Entonces, la importancia de este hecho es que nosotros tenemos que llegar a diagnosticar rápidamente para así dar la medicación inmediatamente, ¿sí? La tormenta tiroidea es la máxima expresión de la tirotoxicosis, que se refiere a las manifestaciones clínicas en exceso de las hormonas tiroideas en la circulación. Representa una emergencia rara, pero potencialmente mortal. ¿Qué quiere decir? Bien, ¿cuándo se desencadena esta complicación? En un paciente con enfermedad de Graves Basedow que tiene patologías concomitantes, es decir, pacientes con un proceso infeccioso, pacientes con enfermedad de Graves Basedow donde se les ha procedido un tratamiento quirúrgico a nivel de la tiroides, pacientes que han recibido radioterapia, pacientes que utilizaban propiltiuracil o metimazol y en forma brusca lo han cortado. Pacientes con otras entidades como son cetoacidosis diabética, infarto del miocardio, pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente. Todos estos factores van a condicionar o van a despertar la enfermedad, la tormenta tiroidea en el paciente con enfermedad de Graves Basedow. ¿Ok? Para llegar a diagnosticar esta entidad, nosotros tenemos que utilizar esta escala, la escala de Woods-Bastowski, que básicamente tiene varios parámetros donde vamos a dar un puntaje. Medimos, controlamos la temperatura, damos un puntaje de acuerdo a los valores, el compromiso gastrointestinal, cardiovascular, si existe insuficiencia cardíaca, si existe la presencia de insuficiencia auricular, manifestaciones neurológicas y un evento concomitante. Le voy a dar un puntaje de 25 para abajo, es poco probable que tenga esta enfermedad. Si es de 25 a 44, sugiere, y si es de 45 para arriba, diagnóstico, crisis tirotóxica. Entonces tenemos que llegar a utilizar esta escala cuando tengamos esas manifestaciones en forma extrema. Un paciente con crisis tirotóxica tiene gran taquicardia, gran labilidad emocional, diaforético profuso, una pérdida de peso severo, es decir, todas las manifestaciones del hipertiroidismo en una forma extrema. Les va a llamar la atención, tiene una taquicardia que no tiene causa, tiene deposiciones líquidas todo el día, que no es de causa infecciosa. Entonces, utilicen estos algoritmos, utilicen estas escalas y denle un puntaje. No se olviden que es con riesgo de vida, entonces un puntaje de 45, antitiroideos, propiltiuracilo 300 miligramos endovenoso cada 6 horas, metimazol cada 6 horas a 4 horas, propanolol ya cada 6 horas también, y corticoides. Entonces, con esta medicación se va a revertir la crisis tirotóxica. Reitero, es con riesgo de vida, es un paciente que está súper nervioso. Lo pueden catalogar hasta como un paciente con esquizofrenia, erróneamente, como un síndrome de ansiedad severo. Le están dando antidepresivos. No, el problema, descarten como diagnóstico diferencial hipertiroidismo, enfermedad de Graves Basedow. Busquen otras manifestaciones. Entonces, si cumple algunos criterios, pídanle hormonas tiroideas y hagan el algoritmo, denle una clasificación e inmediatamente actúen, porque el paciente va a fallecer, ¿sí? Tiene gran taquicardia, entonces la causa es hormonal, entonces lógicamente le das propanolol. Si no controlas, si tú no utilizas esta medicación, le estás dando un antiarrítmico, le estás dando digoxina, no va a revertir porque la causa de su taquicardia es hormonal. ¿Ok? Entonces el paciente va a hacer shock cardiogénico, fallo de bomba, ¡pum!, y va a fallecer. Bien, entiendo que el examen es el día lunes, va a ser a las 2:30 abajo, entonces es hasta acá el examen. Bueno, con eso me despido. Listo, gracias, hasta luego. Hasta luego.